en nuestros estudios se encuentra Óscar Vidarte, él es analista internacional, a quien le damos además la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en TV Perú en este evento tan importante como tiene la concurrencia de los presidentes de la región América a nuestro país en el marco de una serie de eventos y hechos que han conmovido y sin duda han sido noticia en todo el mundo, como el caso en particular, el caso Lava Jato, por citar alguno de los ejemplos de corrupción lamentables que afectan a nuestros países. Óscar, ¿cómo estás? ¿Cuál consideras tú que es la expectativa que se tiene luego de estas reuniones que sostendrán los mandatarios? Julio, buenos días, un placer estar por acá. Tú hablabas de la posible declaración final acerca del tema principal de la cumbre, todo el tema relacionado con la lucha contra la corrupción. Y sí, ciertamente es fundamental, ya que a diferencia de otras cumbres, me parece que en esta cumbre el tema principal coincide con una de las principales problemáticas para la región. Uno puede ver cumbres que hablan sobre educación, salud, temas muy importantes, pero que en esta cumbre particularmente creo que estamos hablando de un tema que concierne a todos y de gran preocupación y frente al cual tenemos que tomar muchas medidas. Por esa razón, a diferencia, para que no suceda lo que sucedió en Colombia y en Panamá, las dos últimas cumbres américas, cumbres que no tuvieron una declaración final, en este caso puntual lo que se está tratando de hacer es de concentrar la declaración final en el tema principal y no abrir la declaración final a otros temas en donde hay menos posibilidad de consenso, digamos, por ejemplo, el tema de la democracia, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Honduras, qué pasa en Cuba. Por esa razón, pues esta declaración busca concentrarse en el tema principal, que dicho de paso es fundamental para la región. Y yo creo que podríamos ver algún resultado positivo, porque además hay que tener en cuenta que la corrupción no es un tema que atañe solamente a los estados, digamos, no es un tema que se soluciona solamente con políticas internas, porque la corrupción es un problema transnacional, lo que ha pasado en la región, empresas brasileñas llevando a cabo actos de corrupción a lo largo de Latinoamérica, pues a través de redes que existen y que atraviesan los países. Y este Óscar. escenario, ¿sí? Óscar, pero es interesante lo que tú dices, pero respecto de los acuerdos que posiblemente llegan a suscribir los presidentes, ya hay un importante avance. Por ejemplo, ¿qué medidas están tomando en cuenta que deberían aplicar los países para de una vez por todas darle freno a estos actos de corrupción en la región? A eso iba justamente. Al tratarse de un fenómeno transnacional, requiere mucha cooperación. Miremos lo que está pasando hoy en la cooperación entre la justicia brasileña y peruana en torno a casos locales. Por eso creo que lo que se está haciendo, y ya se tiene información de eso, es tratar de velar por mayor nivel de cooperación en materia judicial, mayor nivel de compromiso del sector privado, cambios legales que de alguna manera sean coordinados, mayor nivel de compromiso de la sociedad civil, mayor nivel Estamos hablando de una serie de herramientas que van a poder permitir hacer frente, mayor control del movimiento de flujo de capital, del control en el sentido de verificación, que no haya lavado de activos, que no haya... Yo creo que esos mecanismos son mecanismos muy concretos, es decir, estamos abordando una cumbre que va a tener una declaración final con resultados concretos que puedan ser cumplidos y que trasciendan los deseos que todos tenemos con respecto al futuro de nuestros países. Ahora, hay un factor importante que también es en materia de análisis, incluso los grupos de trabajo lo han desarrollado con singular profundidad, que tiene que ver con el acceso a la información pública, y es decir, acciones de transparencia. Exacto. Que deben contribuir en realidad a disminuir las malas prácticas en la gestión pública. Sí, eso es parte del paquete que se busca pues lograr a nivel de toda la región. Claro, eso también va a depender mucho de la voluntad política de los países para implementarlo, que es un tema, digamos, que es el tema sensible, ¿no? Porque muchos consideran que uno de los temas más difíciles cuando se habla de corrupción hoy en la región es que muchos de los gobiernos, de los presidentes que están viniendo a la cumbre están justamente en la región, están justamente manchados directa o indirectamente con la corrupción, lo cual le podría restar legitimidad y podría ser poco creíble que ellos vayan a aplicar mecanismos que después puedan desfavorecerlos. Así que yo creo que ahí existe un reto muy importante de que todo lo que se logre discutir y aprobar en estos días pueda después ser materializado en los países. Óscar, ¿y consideras que digamos, la eficiencia de la gestión pública, del aparato del Estado, del sistema que regula a la participación de los diferentes sectores en el Estado, también necesitan una atención en particular?
Por supuesto, no estamos hablando solamente, acá no solamente es un compromiso del gobierno en turno, estamos hablando de una transformación total del Estado, es decir, estamos hablando del Congreso, del accionar del Congreso, del Poder Judicial, de diferentes instancias públicas, de mecanismos de control, inclusive tú hablabas de la sociedad civil, hablábamos del sector privado y de la importancia de la participación del empresariado en esto, porque finalmente la corrupción no se produce solamente por un actuar del Estado, ¿no? Hay actores privados que también participan y lo hemos visto a nivel internacional y a nivel local en el Perú. Así que yo creo que significa una reestructuración de la estructura total del Estado. Me ha llamado mucho la atención que en el primer eje temático que están desarrollando, que tiene que ver efectivamente con gobernabilidad democrática y corrupción, hay un segundo criterio denominado la ética pública y la eficacia gubernamental. Esta relación de hacer un gobierno eficiente y adicionalmente las buenas prácticas o la aplicación de la ética en la gestión pública. ¿Qué opinión te merece? Yo no soy un experto en temas de lucha contra la corrupción, pero es obvio que conjuntamente con las decisiones políticas que se deben tomar para hacer frente a la corrupción, hay un tema también ético y cultural, ¿no? De educación. Y creo que por lo que hemos visto, también se está trabajando la importancia de este ámbito. Es decir, es un tema de cultura, es un tema de cultura democrática, es un tema de ética, es un tema de educación, es un tema que es mucho más difícil de abordar, pero que creo que el éxito de todo este cambio también implica ese eje. Bueno, y lo otro que también sin duda va a ser materia de debate tiene que ver con fortalecer los mecanismos o sistemas de aplicación de la justicia, ¿no? Con el propósito de tener, digamos, las sanciones debidas en el tiempo preciso a quienes están formando parte de estas redes de corrupción en América Latina. No solamente las sanciones debidas, también estamos hablando de una serie de mecanismos de cooperación judicial que en la práctica, al no existir formalmente, se hacen complejos, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de Perú-Brasil, es decir, cómo el Poder Judicial solicita, qué canales tiene para solicitar justamente las tomas de declaraciones en Brasil, la necesidad que nuestros fiscales viajen a Brasil, cómo se da esta cooperación. Si esta cooperación, si bien existen algunos canales, mucho de la forma como se da es básicamente informal, así que la pregunta es cómo sistematizamos toda la cooperación en la región para hacerla más clara, más eficiente, que llegue mucho más fácil a su destino, que es el que tú señalas, algún tipo de sanción contra los implicados. Claro, no solamente sancionar a los políticos que están involucrados en actos de corrupción, exacto, sino también a quienes corrompen, ¿no? Que tiene que ver con estas grandes transnacionales que han hecho de las suyas. El caso Odebrecht es un clarísimo ejemplo. Sí, el caso Odebrecht, el caso de muchas constructoras brasileñas que han llevado a cabo una participación importante en la región. Sí, el actuar del privado, del sector empresarial, acá resulta fundamental. Ahora, en la cumbre anterior, la que sucedió en Panamá, donde el tema estuvo orientado hacia la prosperidad con equidad, donde se enfocaron temas de salud, educación, una serie de criterios, al término de la cumbre no se llegó a un acuerdo. Claro, como tú indicaste en un inicio, probablemente los temas eran bastante amplios y de un amplio debate. Sin embargo, en este caso hay una problemática muy clara, sí, muy concreta en América Latina por lo menos. ¿Consideras que esto facilitará realmente la suscripción de un acuerdo por parte de todos los participantes? Totalmente. Yo creo que lo que ha impulsado el gobierno del Perú es justamente tratar de separar. Lo hemos visto en las declaraciones del canciller Popolizio, lo hemos visto en la declaración del presidente Vizcarra. Tratar de separar. Una cosa es el tema principal de la cumbre, que a diferencia de hace 3 años en Panamá, en este caso es un tema muy, muy importante. No digo que la salud no sea importante, pero digamos, no acapa, es un problema estructural, es un problema de siempre, digamos, los temas sociales que viven en nuestro país. El tema de la corrupción es un problema muy coyuntural, vinculado a dinámicas políticas muy actuales. Y creo que Cancillería ha sido muy cauta, muy inteligente tratar de separar los temas vinculados mucho, donde el consenso va a ser altamente improbable, digamos, por ejemplo, hablar de Venezuela, hablar de Honduras, hablar de lucha por la democracia, mientras que hablar de corrupción pareciera que ahí habría mayores posibilidades de consenso. Y creo que se está construyendo la posibilidad de una declaración final que se concentre en esos temas. Ahora, si no hay declaración final, seguramente va a ser producto de que se han tratado de incluir algunos temas que no han logrado consenso y que seguramente llevarán a la ausencia nuevamente por tercera vez de una declaración final. Esperemos que eso no suceda. Esto no implica que en esta cumbre no se toquen esos temas,
porque los presidentes van a tener espacio para conversar, para dialogar al más alto nivel. Así que yo espero que los temas de la región no se queden solamente en la corrupción, sino que se aborden una serie de temas, como los que vimos ayer, día en el cual ya se abordaron temas económicos que son importantes, como TPP, como acercamiento entre Mercosur y el Pacífico, como el acercamiento entre Canadá y Mercosur, espacios. El empoderamiento de las mujeres también, que es tema de desarrollo en esto, ¿no? Exacto, entonces lo positivo de este tipo de cumbres, lo positivo es que además permiten tocar o tratar, desarrollar una serie de temas importantes de carácter bilateral o multilateral. El TPP es importante para países como el Perú, la presencia de Estados Unidos y el mercado estadounidense en un espacio como el TPP es fundamental para México, Perú, Chile. ¿Qué va a pasar con el acercamiento a Alianza del Pacífico-Mercosur? El futuro de Mercosur en materia de integración económica con la región. Ahí hay varios temas para conversar y temas sociales también. Oscar. Cuéntame. Oscar, y ya para terminar, permíteme tocar otro tema que es también otro de los ejes principales dentro de las discusiones que se tomarán en el marco de esta cumbre, que tiene que ver con el impacto de las prácticas de corrupción respecto del desarrollo sostenible. Allí también hay un escenario que no estamos mirando con detenimiento. ¿Esto será motivo para que empecemos a girar la mirada y también empezar a preocuparnos respecto de las consecuencias? Sí, básicamente lo que estamos haciendo es dándole un valor más importante a lo que es la lucha contra la corrupción. O sea, la corrupción no solamente es un funcionario, no solamente es un hecho individuo, no solamente es un delito, sino que además es una piedra en el desarrollo, para el desarrollo de nuestros países. Entonces, lo que estamos haciendo es dándole un valor mucho más importante a la corrupción, con lo cual lo que estamos diciendo, lo que la región estaría diciendo es que es un tema prioritario, principal. No es solamente un tema coyuntural vinculado a empresas de un país y su accionario en otro país. No, estamos hablando de algo que es más profundo y que lamentablemente nuestros países tienen mucha corrupción. Si uno ve la lista, el índice de los países más corruptos del planeta, hay varios países de la región pues en ese índice, en los peores lugares. Así que es un tema fundamental que creo que no solo mella nuestro propio desarrollo. Bien, Oscar, bueno, te agradecemos entonces por este diálogo, por esta conversación. Yo creo que todos estamos muy pendientes respecto del resultado, no solamente de esta declaración que tendremos al final de la cumbre, y esperemos que así sea en esta octava edición, sino que además del resultado de estas conversaciones, de estas reuniones bilaterales que se van a desarrollar en el tramo de estas 48 horas, no solamente entre Perú y países vecinos o países de Latinoamérica, sino incluso entre nuestros propios vecinos. La situación de Ecuador y Colombia, por ejemplo, es un tema que está generando singular preocupación. No sé si tienes algo más, quisieras agregar algo más finalmente, sí, muy puntual. De alguna manera también creo que el Perú está aprovechando este espacio para fortalecer algunos vínculos. Yo estoy convencido de que la Alianza del Pacífico se va a reunir, yo estoy convencido que el Perú está aprovechando estos espacios para hablar con líderes de países importantes. Me imagino que va a haber un espacio de contacto entre el presidente Vizcarra y Trudeau, el primer ministro canadiense. Así que yo creo que este espacio genera también, sobre todo cuando eres anfitrión, una serie de posibilidades para el desarrollo pues, de tu país en el ámbito internacional. Bien, Oscar, muchas gracias entonces por esta conversación. Y bueno, te agradecemos por haber estado con nosotros aquí en esta edición especial de TV Perú. Bien, con nuestros televidentes vamos a hacer una pausa, una brevísima pausa, y vamos a volver con más aquí en TV Perú y esta antesala de la octava cumbre de las Américas. Volvemos en segundos.